Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos con la serie en la epístola a los Romanos y nos encontramos hoy en el capítulo número 8 y vamos a estar considerando el versículo 28. Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos con la serie en la epístola a los Romanos y nos encontramos en el capítulo número 8 en el versículo 28 y el título del mensaje es la promesa de seguridad y el propósito de Dios. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo nos ha dado la verdad de la salvación y nos ha presentado la justificación por gracia a través de la fe y haciendo un énfasis en este capítulo número 8 en la seguridad de la salvación y en que nuestra justificación es eterna porque está segura en la obra completada de Cristo. Y desde el momento que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y tiene un nuevo nacimiento, Dios promete que ninguna condenación existe de parte de Él, por el cual pueda enviarnos a nosotros a la muerte eterna. Porque estamos justificados en la obra de su Hijo amado. En otras palabras, la eternidad de nuestra salvación es que está asegurada en el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Note, mi amigo oyente, que el Espíritu es quien se convierte en el agente de nuestra seguridad, porque es Él quien nos selló. Y esta es otra razón por la cual podemos estar confiados de nuestra salvación. Esta es la seguridad de nuestra salvación, porque estamos seguros debido a Cristo, a su obra, no por nuestras obras. Debido a esto, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Para quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Comencemos leyendo este versículo número 28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi amigo oyente, este versículo es muy personal. Aquí nos presenta la identificación de los creyentes exclusivamente. Dice a los que aman a Dios. Y lamentablemente esta promesa y seguridad es exclusivamente para los creyentes. Ningún hombre secular, ningún hombre natural, ningún hombre que no tiene un nuevo nacimiento, que no tiene a Cristo, puede proclamar este versículo para sí mismo, para su propia vida. Solo los creyentes caemos en este grupo. ¿Por qué? Bueno, porque al decir a los que aman a Dios, está haciendo referencia de nuestro amor para con Dios. ¿Y cómo podemos determinar eso? Porque Él dice de aquí para allá. Así que el amor en realidad aquí está haciendo y está explicando que es el modelo y el patrón a seguir. Sin embargo, comenzó primero con Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4, en el versículo 10 al 14, leemos que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, nosotros
amamos porque amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primeros, y eso es un principio muy importante. Por eso es que a los que aman a Dios, por eso es que podemos amar a Dios, y por eso es que Pablo utiliza y lo describe de esa manera, porque el mundo en realidad no ama a Dios. Al contrario, el mundo está en enemistad con Dios, en guerra, y no quiere saber de Dios. Gálatas 5:4 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, escuche bien, por el amor. Es decir, ni la ley de los mandamientos pudo salvar, sino la fe en la obra completada de Cristo Jesús. La circuncisión o la incircuncisión en este pasaje habla en realidad de la ley mosaica, de los mandamientos, el pacto de la circuncisión que hizo Dios con Abraham, el cual no trajo salvación para el judío. Sin embargo, Jesús dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Estamos hablando, Jesús introduce un nuevo pacto mayor al antiguo, que era por la ley, que por muchos es derramada un nuevo pacto, ¿verdad? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28 es este versículo. Así que la sangre que Él derramó es el nuevo pacto, superior y mayor al pacto antiguo de la ley. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, dice Hebreos 7:22, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. De aquí es el punto que traigo. De aquí es esta enseñanza de que ningún hombre que no tiene a Cristo, que no tiene un nuevo nacimiento, que no conoce de Cristo, que es un hombre natural, puede asirse de esta promesa en cuanto a que todas las cosas le puede ayudar a bien, porque el pasaje dice a los que aman a Dios. El pasaje no dice a los que Dios ama, porque si dijera a los que Dios ama, entonces incluye a todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo. No es de allá para acá, sino de aquí está haciendo referencia hacia acá. Aunque sabemos que es una verdad de que Dios ama al mundo, pero porque la Biblia lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, mi amado oyente, este pasaje dice a los que aman a Dios. Es totalmente diferente, porque el creyente tiene que entender que puede amar a Dios ahora porque Dios lo amó a él primero. Así que el creyente puede amar a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, ni en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice. Así que luego, si seguimos leyendo el pasaje, la segunda parte, encontramos estas palabras que dicen en el versículo 28. Todas las cosas le ayudan a bien. Este ha sido uno de los versículos más mal interpretados por muchos que se hacen llamar cristianos y hasta por el mundo. Diciéndolo de otra manera, estas personas interpretan este versículo como si todas las cosas ayudan a mi bien. Es decir, todo lo que pueda pasar tiene que ser para mi bien y nada más. Todo lo que pueda hacer tiene que ser para mi bien. Nada puede terminar para mi mal. Aún así, esta versión o esta interpretación es incorrecta, ya que el pasaje en su contexto no pone límites a todas las cosas. No existe límites o no existen factores limitantes. En otras palabras, todas las cosas se incluye todo
sufrimiento, todo lo malo, todo lo bueno, todas las buenas obras, todas las malas obras, todas las obras de justicia y todas las obras de injusticia, todo lo de misericordia. Así que podemos decir que todas las cosas ayudan al bien de Dios para una meta, un propósito, una función con los creyentes exclusivamente. A pesar de que uno pueda estar pasando por una situación mala, una situación de crisis, una situación de sufrimiento, para Dios, que conoce el final, es algo bueno, porque Dios lo ve desde una perspectiva macro. En el todo de la humanidad, y nosotros, mi amado oyente, solo lo vemos desde el lente de nuestra situación en particular, desde nuestra propia perspectiva, ya que todo en la vida del creyente, mi amado oyente, va a funcionar en una sinergia maravillosa, divina, para unirse para lograr un fin eterno, divino, para el bien del creyente, el cual te va a llevar a la gloria. Porque todas las cosas, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunden para gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:15. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ve? Él nos escogió desde el principio, nos santifica por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, a través de la prédica del Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Vamos a alcanzar la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 15. Ahora, déjeme aclarar que no estamos diciendo que todas las cosas son buenas y que todo le va a ir bien. Muchas cosas son malas. Vamos a pasar por sufrimiento, por persecución, porque estamos predicando el Evangelio de Cristo. Pero hasta estas cosas ayudan al bien del creyente, porque Dios tiene un propósito eterno, y este es el sentido que el pasaje le está dando, que todas las cosas, buenas o malas, ayudan a bien, y esa es la máxima realidad de la seguridad de nosotros, de que todo lo que nos puede pasar ayuda al bien de Dios. No importa lo que venga a la vida de un cristiano, en última instancia se trabajará en conjunto para nuestro bien, porque tiene un propósito divino. Entonces, nada puede ser trabajado en conjunto para nuestro mal, incluso hasta el pecado trabaja para nuestro bien. Prosigamos leyendo la segunda parte de este versículo, que dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, está hablando aquí de un título dado a los creyentes, los llamados, se está haciendo referencia. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los redimidos, aquellos que conocen a Dios a través de la fe en la obra completada de Cristo, a los hijos de Dios, a los que tienen las arras del Espíritu Santo, a los creyentes, a los que creen exclusivamente en Jesucristo. Y esto puede ser difícil para muchas personas aceptarlo. Sin embargo, los llamados no son solo los que reciben una invitación solamente, sino los que han aceptado y nacidos de nuevo. Así que los llamados es el pueblo creyente. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y este llamado aquí de este pasaje hace referencia a que muchos son invitados, ¿ves? Invitados a venir a Cristo
pero solo pocos son escogidos. Diciéndolo de otra manera, muchos son externamente llamados con el evangelio. Vamos, lo predicamos, pero pocos son internamente llamados por el Espíritu Santo. El llamado externo es para todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Y Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, el llamado interno, los escogidos, los predestinados, los elegidos, van a ser justificados y van a ser glorificados, van a llegar a la vida eterna. Y estos son los que, conforme a su propósito, dice el versículo, fueron llamados. Hay un propósito de Dios, y aquí nuevamente está el llamado efectivo de Dios, su propósito divino para con nosotros, su elección. Ahora, mi amado oyente, si todavía tiene duda, si Dios se equivocó con alguno de nosotros, déjeme brindarle un poco de esperanza con este próximo versículo para terminar. Romanos 11:29 dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Así que el llamado de Dios es irrevocable. Aquel llamado interno, aquel que Él ya predestinó, eligió, escogió desde antes. No el llamado exterior, ¿verdad? El externo, sino el llamado interno. Ese es irrevocable. Quiere decir que entonces nuestra salvación está segura, es irrevocable. No podemos tener la confianza de que estamos salvos y que ya entramos a la vida eterna. Así que, mi amado oyente, si usted todavía no conoce de Jesucristo, déjeme decirle que hoy es el día. Romanos 10 del 9 al 10 y el versículo 13 dice que es aquel que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, a Jesucristo, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, mas con el corazón para salvación. Y luego el versículo 13 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Así que ponga su fe en la obra completada de Jesucristo, y usted va a poder tener vida eterna, y va a entrar y va a vivir de fe en fe, de victoria en victoria, a pesar de que ocasionalmente podamos fallar. Pero la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que ahora se encuentra a la diestra de Dios, abogando por nosotros. Así que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Y si usted está apartado, usted entregó su vida, está apartado, mira, venga al arrepentimiento, porque Dios lo espera con sus manos abiertas. Hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Les adelanto que el próximo mensaje va a estar buenísimo. Vamos a estar hablando de la predestinación y cómo ese mismo grupo que fue predestinado, elegido y escogido va a ser el mismo grupo que va a ser justificado, va a ser santificado y va a ser glorificado. Ninguna de sus ovejas se van a perder. El mismo grupo, entran 100 y llegan 100. Nadie puede perder la salvación. Así que será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que Dios los llene de abundante gracia. Dios te bendiga. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios.